Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí no. Comienza parte. Bueno. Sí, Milagros, es algo lo que vos estás diciendo, pero por ahí no complicarse tanto como dice Delmira. A ver, ¿cómo introduzco en el texto? ¿Sí? O cómo introduzco en la historia que tengo en este caso, para poder después hacer el desarrollo en las otras láminas, ¿sí? Pero está bien. ¿Alguien más? Sí. Siempre habrá Milagros, me parece. Por ejemplo, o sea, nosotros acá hicimos tenían la columna donde entregaban ustedes y después pasamos unos casos testigos que son aquellos que más o menos tienen cosas encaminadas. Si yo al azar agarro así, por ejemplo, el de Contreras. Contreras está conectado, ¿no? Me pareció que estaba conectado. Ah, pero Contreras me parece que no tenía micrófono para ver si podía comentar algo. ¿Es así o no? ¿Está? ¿No está? ¿Vos le ves, Yara? Se ve que se desconectó. Ah, bueno. Y a ver, por ejemplo, Cuadra está. No. ¿No? Arrancamos nomás entonces para hacer la corrección. O sea, como dice Delmira, los casos testigos vienen, no son perfectos, obvio, todavía estamos en una instancia de proceso, y hay muchas cosas por resolver, arreglar. Entonces, se tomaron casos testigos donde tengo puntas, algunas cuestiones que están bien resueltas, otras no, pero se pueden mejorar, que tiene una buena estructura, que tiene buenos trazos, que está planteando bien cuáles van a ser los elementos, pero por ahí no los está desarrollando de una manera propicia. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que vamos a ver ahora. No es que están bien, ese tiene errores, sí, tienen errores, pero tienen aciertos, ¿sí? Vamos por ¿Vamos en el orden que quedaron ahí o querés ir en Dale. otro orden? No, ¿Sí? no, dale. Vamos así. Bueno, acá por ejemplo, propone una estructura, digamos, de apertura, pero quizás tiene como demasiado texto principal. Quizás no hace falta poner tanto texto principal, pero al ver esto entiende que está poniendo el nombre del libro, que quizás el autor podría también aparecer recién en el cierre, no necesariamente en la apertura. Tenemos esto que identificamos como texto principal y después tenemos estas instancias acá, que podemos entenderlo como formas textuales más que como texto secundario, donde aparece, digamos, la legión de dragones, desde acá no vi, el dragón de Harry, la reconciliación de Harry, o sea, va contando momentos diferentes, digamos, del capítulo del libro que le tocó, que le hace como una pequeña síntesis. Esto está bueno por ahí, la lección del contenido, para contar, digamos, o dar una introducción al tema que va a desarrollar a lo largo de las piezas. Pero quizás como elementos en la apertura hay como muchos. Habría que ver si por ahí la cantidad de información que brinda es menos o trata de no saturar toda la lámina. Pero bueno, está Claro. una estructura central, digamos, y le acompañan a eso otras formas textuales. Sí, lo que tendría que ver es, como dice Delmira, no saturar todo el campo, que no se vaya de extremo a extremo con el título y el nombre del personaje, del autor. Capaz el nombre del autor no es, o sí es tan importante, pero lo pongo en el cierre, o acá lo pongo más chiquito, en una segunda instancia, para que no compita con el título. Después, esas formas textuales que dice Delmira que tiene, capaz no repite tanto, capaz en una es una forma de esa manera, en otro es un listado de los personajes, en otro es un listado de objetos, en otro capaz empiezo a meter una frase, y no solo porque no me acuerdo cuántos elementos le habían pedido, pero acá si empiezo a ver los elementos, tengo el texto principal y después tengo algo que acompaña, que yo creo que lo habrá puesto como texto secundario, pero como dice Delmira, empiezan a aparecer formas textuales, porque son como paquetes de información, que está bien, pero habría que ver si pongo algunos paquetes de esa manera y otro capaz a modo de lista de personajes, alguna frase, algunas palabras, pero es interesante como está planteando desde una estructura central, lo que no tendría que hacer, y de ahí se desprende la información que acompaña al texto principal. Capaz lo que no tendría que hacer es saturar todo el campo,
capaz el texto principal no es tan extenso. Es como dijo Milagros, yo tengo que introducir, ¿sí?, a la información y no desarrollar tanto acá en la primer lámina. Bueno, ¿alguna duda respecto a esta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿No? Bueno, seguimos. Fíjense, este es otro caso, digamos, que extremo totalmente distinto al otro. El otro estaba como muy, muy saturado, este empieza a jugar con los espacios vacíos. Quizás esta parte de arriba es donde está más claro y empieza a proponer algo, o sea, hace una construcción con el nombre, dice Harry Potter y el Cáliz de Fuego, acá pone un texto principal en una columna, y después acá abajo empieza a querer generar algo que se hace una hermosa mezcla que cuesta leer. Rescatamos esto por el tema de cómo propone la estructura, de trabajar, digamos, con este peso acá, trabajar una columna de texto, digamos, y después empezar a introducir acá abajo el resto de los elementos. ¿Qué pasa acá abajo? Acá abajo, urgente, necesita poner orden. No sabemos si es una forma textual, no sabemos si son dos textos que se están entrelazando. Entonces, ahí debería tratar de definir mejor qué es lo que quiere contar y con qué técnicas contarlo. No sé si... Claro, ahí se nota como que pongo en aguada algo que no terminamos de entender, y después los personajes también como que se están trabajando un intertexto. Pero uno sabe si tiene que leer por paisaje, decir, bueno, todo lo que es aguada lo leo uno abajo del otro, y después todo lo que está en tinta plena lo leo de otra manera, y es como que es una ensalada, entonces cuesta leer. Si quiere hacer un intertexto, bueno, que capaz no haga ese vivoreo, sino diga, bueno, acá pasa esto y acá pasa esto, que tiene relación. Capaz no es tan grande, capaz es más chico, porque empieza con una sutileza arriba, con ese vacío, ese título, esa caja No, de texto. fíjense que hasta acá viene con algo. Y acá se nota que esto es una frase que dice, llegaron al campeonato de juego que estaba irreconocible. Aparte, acuérdense lo que le habíamos dicho, de que para que una frase se entienda como frase, o un texto se entienda como texto, deben tener cierta cantidad de palabras por líneas para que una continuidad. Nosotros al ver esto así, es como si fueran una palabra abajo del otro. O sea, fíjense que tiene, esto que está en agua, que le decía Pau, tiene el mismo carácter que esto que está más oscuro, que sí es un nuevo personaje. Está Harry, Cedric, McGonagall, está Fleetwood, Harry, o sea, están todos los personajes ahí, pero también cuesta leer. Entonces, esto que está acá, esto acá, pierde el carácter de frase o de párrafo. Entonces, esto habría que ajustarlo y ver cómo se hace. ¿Se entiende? Ahí en Otra el cosa, chat está hablando Sabrina, que es la dueña del trabajo, digamos. Sí. Dice que no está logrando el efecto y que rehizo el trabajo, pero todavía no logró llegar a eso. me ¿Puede parece hablar? que acá el problema es de organización. ¿Puede hablar o no tiene micrófono? Me parece que es un tema de organización, porque Claro. arriba lo está logrando, y es abajo como que, si es una frase, que funcione como frase, como dice Delmira, tiene que tener unidad de frase. Y lo otro, capaz es un listadito, que aparece a modo de listado, o una línea, o uno abajo del otro, depende qué forma quiera darle. Con respecto al texto, mientras ella dice si puede hablar o no, yo no veo cuántas palabras por líneas tiene, ¿sí? Me parece que tiene menos de 6, como habíamos dicho, entonces me parece que capaz esa caja de texto tendría que ser un poquito más ancha, capaz va a ser más corta, pero no pasa nada, pero un poquito más ancha, porque si no va a quedar muy saltado, otra vez, la unidad, en este caso, de párrafo, ¿sí? Si vamos a leer cada 2 palabras, vamos a tener que bajar y es un poco tedioso. Entonces recuerden que para una caja de texto, mínimo 6, suele 6, ser entre 7. 7 y 10, pero vamos a ponerle 6, 7, por cuestiones de por ahí tamaño, pero ella está trabajando con pluma, o sea que lo puede hacer. Su caja va a quedar un poquito más Esto ancha. está con plumas, sí que sí. Dice Bueno, que no le permite utilizar el micrófono. bueno, Chicos, está. si tienen problemas con el micrófono en el Zoom, tienen que ir, ¿vieron cuando se conectan con el Zoom? En el navegador primero, al lado del nombre del programita aparece un candado. Pinchen sobre el candado y ahí le va a dar varias opciones y tienen que habilitar el micrófono.
¿sí? Así va a dejar usar. Eso le está pasando a varios. Bueno, ¿se entendió lo de este trabajo? ¿Alguna duda? ¿Alguna reacción para que veamos que están escuchando por lo menos? Igual tendría que ver, porque cuando si ella reorganiza su frase con ese listado de palabras, va a quedar también ahí como una cosa de vacíos en los dos extremos. Claro. Habría que ver qué otro elemento incorporo para ver cómo compenso, ¿sí? Porque todo eso que puso en grande, parece que está grande como para llenar ese espacio. Claro, está, ¿sí? fíjense que tienen la estructura así, 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 hasta ahí está claro. Inclusive fíjense cómo encastra lo más chiquitito acá. Pero todo esto va a tener que ser una caja de texto bastante extensa o sólida para que compense, digamos, los llenos y los vacíos. ¿Se entiende? O capaz pone la frase y pone como una cajita de texto y el listadito como si fuera acompañando ese texto. Tendría que ver cómo organiza. Para mí como que está así como tratando de rellenar un espacio, como que falta, me parece que faltan elementos ahí. No saturar el campo, pero están faltando algunos elementos para poder cerrar esa pieza. Aparte creo que nosotros le pedimos cierta cantidad de elementos que tenían que estar, pueden ser más de los que nosotros pedimos. Sí, o sea, tenía que estar personajes, objetos, lugares, frases, que eso va como frase, listado, diálogos, o sea, tal texto principal, texto secundario, o sea, acá tendríamos esto, podemos interpretarlo como texto. Esto capaz chiquito puede ser texto secundario y acá puede ser la caja, esta en vez de la frase, una caja grande de texto principal, acá pueden estar listados los personajes, o sea, cosas así pueden llegar a ser. Me dice que quiere preguntar algo, Sabrina, que activó su micrófono. ¿Qué habla? Sí. Que apriete la barra espaciadora para poder abrir, para hablar. Si estás de la computadora tenés que apretar la barra espaciadora. Porque acá me parece que tenés abierto tu micrófono, pero no te escucho nada si estás preguntando algo. Sí, no se escucha. De última, silenciate y volvé a activarlo, porque a veces pasa eso. Silenciate y volvé a activar. Y después Milagro dice, aunque podemos mejorar todo esto, no sé qué quisiste escribir, no se entiende, vengo fracasando constantemente y me gustaría también lograr un buen resultado. Chicos, es lo que decimos siempre, es práctica, práctica, práctica. O sea, esto va a ser un proceso. La clase que viene se le va a incorporar algo nuevo, entonces es práctica. O sea, si lo hace la noche anterior, no. O sea, es práctica, es proyectarlo cómo va a quedar esto para poder seguir. ¿Y qué pasó con el micrófono de...? Dice que se le reinició el Zoom y Maggie dice, aún podemos mejorar todo esto. Esa era la pregunta, que si todavía pueden mejorar. Y vamos a seguir trabajando con esto, así que tienen tiempo para mejorar. Pero es práctica. O sea, siempre cuando practican. Pasamos a otro mientras se puede conectar. Bueno, y ahí en todo caso que después pregunte sobre su trabajo. Bueno. Acá, por ejemplo, tiene carácter de apertura porque, o sea, nosotros identificamos otra vez lo mismo, el nombre del libro, el nombre del autor, no tiene muchos elementos, o sea, tiene como un texto principal, no sé si este es texto principal y este texto secundario, porque es como que uno es más chiquito que el otro, o si no la interlínea está más abierto uno en otro. Juega con las aguadas acá atrás, poniendo un signo macro, y después empieza a hacer estos juegos de las frases. ¿Qué pasa? Parece que tiene todos los elementos, empieza a proponer una estructura, pero no, los elementos no conviven. Esto que está arriba está muy distanciado de esto que está por acá abajo. Y empieza a ser más fuerte este hueco blanco que vemos acá en el medio. ¿Mm? Que quizás ella, para unir esto con esto, empieza a usar este recurso de poner una frase con esto que entiendo que debe ser un listado. Acá debe ser un listado y después otra frase larga. ¿Es así o no? ¿Está la dueña? No está mal lo que... ¿Puedo hablar? Sí. No está mal lo que está planteando, pero me parece que esa caja que las pone allá arriba, capaz si empieza a ubicarlas un poco más abajo, porque tiene esas formitas textuales, tiene esas líneas de texto más
un listadito parece, yo no veo bien, pero como si tuviera unos pequeños listaditos. Está interesante lo que está planteando. Capaz su caja de texto no es doble, o sí, o es más chica, o es una, en el medio, en cercanía de alguna de esas frases y más en cercanía del título. Y ahí ya esas líneas que hacen rompen un poco con el vacío, pero no queda ese hueco en el medio. Claro. Digo, capaz ahí donde dice está marcando Edelmira, capaz si muevo ahí mi caja de texto, capaz no son dos, capaz es una. O sea, acá este rectángulo blanco que se genera acá es mucho más fuerte. Digamos, llama mucho la atención y esto queda muy separado. Entonces habría que ver si esto baja o ver cómo se relaciona con estos elementos, digamos. Pero, o sea, cómo está proponiendo, o sea, el uso de recursos. Fíjense que no es todo una cosa abajo de la otra, sino que empieza a generar paquetitos o a tener un recurso visual distinto al resto de los trabajos. Ojo, igual no es bajo y listo, no. Claro. Capaz bajo eso y no funciona, capaz tiene que ser una caja de texto. Les recomiendo algo, ya que ustedes tienen todas estas ejercitaciones que van haciendo. Por ejemplo, ella, ¿qué puede agarrar? Agarra un papel, recorta estos elementos, recorto el título, o recorto Harry, recorto Potter, recorto el nombre del autor, voy recortando y vuelvo en otra lámina a rearmar. Como que hago un collage, ¿se entiende? En lugar de decir, boceto, tengo estos elementos, para la gente que tiene elementos, ¿no? Hay gente que por ahí no tiene. Digo, bueno, a ver, muevo, a ver, acá, puedo probar acá el texto cómo queda, pongo el título acá, y empiezo a mover como un rompecabezas para generar una nueva propuesta. Capaz funcione, capaz no. Ah, tengo pocos elementos. Bueno, entonces ¿qué hago en esa lámina? Agrego otro elemento. Hago el collage y agrego los que me faltan. Entonces veo esta propuesta, me gusta, bueno, ahí sí me voy a la lámina. Esa sería otra opción aparte de bocetar. Con todo lo que ustedes tienen, no lo tiren, recorten y peguen, aunque sea como si fuera texto simulado, pero para emular te digo, acá tengo un título, acá tengo una frase, acá tengo vieron que nosotros la otra vez les mostramos imágenes de los chicos trabajando, recortando y pegando cajas de texto y armaban cosas, bueno, eso les puede servir también. Profe, ahí están preguntando y levantando la mano en la... Sí, ahí me pareció que Juan y Juan Chan puede ser y uno más que nos sí. pedía para hablar. Garabetti. Y en el chat, Paz Domínguez dice, buen día, es mío. Me dio miedo hacerlo más cerca porque no tengo pluma para hacerlo chiquito y no quería que quede todo muy junto y pesado. En el trabajo anterior me pasó eso. Y Maggie dice que fue sin querer. Ah, bueno, acá, por ejemplo, fíjate que vos si no querías que te quede junto y te quedó ya demasiado separado. Entonces hay que buscar un equilibrio también. Igual que habría que fijarse porque si el cáliz de fuego es parte del título y como que queda separado. No sé quién levantó recién la mano, si alguno levantó sin, queriendo, digamos, y quiere hablar, que apriete nomás la barra y que acorte. Claro. Igual por eso, que haga la ejercitación de recortar Sí, estos elementos que tiene, porque hasta Harry Potter está medio separado. ¿Qué pasa si empieza a juntar un poquito más los elementos? Digo, eso es recortando y pegando. Hacer esa ejercitación y después cuando vayas a decir, bueno, no, las dos cajas no me entran, me va a quedar todo saturado, como decís vos, todo junto. Capaz es una caja. Capaz el listadito que tengo ahí abajo cerca de la I de Harry, ese listadito no va ahí porque pongo la caja y me queda todo junto. Capaz va del otro lado, o capaz ahí no va, no sé, ¿sí? Pero empezás a separar los elementos y los volvés a rearmar a ver si funciona o no. Claro, pero acá vemos que noción de página de apertura hay. Bueno, no sé quién era que quería preguntar algo ahí. Yo no sé si se me escucha ahora. Sí, Sabrina, sí. Sabrina, bueno, el tema es que el mío era el trabajo anterior y yo agarré y rehice el trabajo y lo que hice fue bocetar, me pareció interesante, pero a la hora de verlo después, cuando yo presenté los tres, presenté el de la clase pasada, el de lo que sería el que mostraron, que había hecho después, que a la hora de ver cómo se juntaron todas las letras no era lo que yo pensaba, y entonces lo rehice. Pero me gustó más lo otro. A la hora de sacarle foto y ver en la computadora cuando lo subí, no tenía atractivo visual, no sé, no llamaba la atención las cajas de texto ni nada, o sea, justo no lo eligieron ahí entre los que seleccionaron, pero el tema es que no sé, yo creo que nos conviene hacer las cajas de texto y recortarlas y probarlas así, o
o directamente en la práctica nomás? ¿Qué es lo que más? Mira, yo lo que dije ahora de recortar es porque las tienen hechas. En realidad, porque si vos te pones a hacer las cajas para recortarla, para probarla y ver cómo queda, no, para eso bocetar. Pero si vos tenés cajas de texto, aunque sea que las quieras recortar a modo de ver cómo quedarían, por más que sea más grande, bueno, el recorto, por más que sea texto simulado, sí recortarlas, pero si no, te conviene escribirla, bocetar antes con figura geométrica, como mostró Edelmira, y ponerte a hacer. Porque si no es doble trabajo, hacer caja, Bueno, recortar, pegar, para ver cómo queda, y después irte a ejercitar de vuelta, es preferible que vos lo escribas y claro, si salió porque mal, yo quería saber si ¿sí? esos trabajos que hicimos los podemos recortar, digamos, si Sí, es sí, que no sí, nos sí. van a pedir en más Sí, sí, adelante. sí. Igual las tenemos las Ah, fotos de bueno, las entregas, nosotros tenemos Ya las va fotos de las quedando todo el entregas. registro, ¿sí? Eso es un Aprovechen y ejercicio que se reciclen lo hace más en que el exacto. taller, puedan. No, vecino más allá. que es un ejercicio que se hace en el taller generalmente cuando tenemos clases, traen sus trabajos y los recortan y los vuelven a hacer generalmente para poder proponer algo para la próxima clase a partir de las cosas que ya tienen, porque no se pueden poner a hacer esto en 3 horas de clase, o sí, pero generalmente es lo que se hace en clase, en los talleres. Bueno, ¿damos otro? Sí. No sé si había alguien más, vi hoy de los que apareció ahora, Juan Chan, ¿puede ser? O algo Ahí así. escribió en el chat. ¿Qué Buen dice? día, yo había levantado la mano para preguntar algo, pero mi compañera lo preguntó y me sacó la duda. Ah, ¿está seguro? Bueno, vamos con otro. Chicos, enseguida se va a cortar porque nos quedan 5 minutos. Entramos, vuelta ¿Ya al link, pasó? así. Sí, chamiga, abuela. Íbamos rápido. Entramos de vuelta al link y terminamos de corregirlo de esta columna, digamos, ¿Pasa otro? No, espera. Fíjense, en este también hay como una estructura clara de apertura, pero ¿qué pasa? Está todo demasiado grande. Quizás el problema es que no están teniendo plumas para trabajar como para hacerlo más chico. Pero si nosotros empezamos a ver, hay una construcción del título, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, expresa el nombre del autor, tiene acá una frase que marca una estructura, esto podría ser el texto principal, igual tendría que tener como más palabras por línea, insisto, yo creo que el problema acá es que no está teniendo pluma. Fíjense cómo dentro de este texto, acá, digamos, destaca algo, acá tiene, digamos, como una frase, y acá empieza a hacer un listado donde pone campeones, los 3 campeones, y una frase para cerrar esto, o sea, tiene los elementos que pedimos, tiene el texto Aparte tiene principal, palabras sí, destacadas, o sea, está interesante. Una cosa, ¿vieron el video que subimos de cómo hacer una pluma? Digo, para los que no tienen, con una chapita nomás de lata de gaseosa, de lo que sea, ¿vieron o no? Estaría bueno que vean, ¿no? Lo subimos como material. Dice la dueña del trabajo, sí tuvo un problema con la pluma más chica. Bueno, pero digo, para los que no están consiguiendo pluma, una trincheta y una latita, listo, lo pueden armar, chicos. Me parece que vean el video, si no, lo subimos la semana pasada como material, lo subimos sí, estaba como plumas maquillado. alternativas, algo así creo que era. Está bueno, y hasta sirve para hacer más grande, más chiquito, más grande, ahí muestran una medida, pero ustedes pueden hacer la que quieran y en un ratito lo hacen. Así que pruébenlo los que no tienen o los que no consiguen la pluma. Pero sí, como dice Elmira, acá tiene, están los elementos, se notan los distintos niveles de lectura, por ahí está, como dice, todo muy grande y la caja de texto principal no parece una caja de texto por la cantidad de palabras por línea, pero me parece que tiene claro lo que quiere contar, me parece que falta nomás un poquito de que se achiquen algunas cuestiones. Fíjese que hasta el listado es más grande que el texto principal. ¿Sí? Entonces como que empiezo a competir, cómo es un listado, o esta frase que está acá abajo es una frase, o fíjense que tiene el mismo tamaño que el texto principal. O sea, esas cuestiones, está bien, lo cambia de color, pero traten de resolverlo de alguna manera, o con la técnica, o con el tamaño, capaz de diferenciarlo un poco, para que se entienda de que es una frase, y no que sigue del texto principal, porque acá el texto principal también lo cambio para destacar en rojo, que está bien eso, pero para que no se confunda una frase con el texto. Acá Dalmira está levantando la mano, no sé qué quiere decir. ¿La escuchamos? Ahí yo quería compartirles que yo tuve una solución por el tema
Yo tengo una pluma, la más que es demasiado chica para un trabajo que yo quería hacer un poco más grande y no me servía hacerlo, viste, con una pluma muy fina, entonces yo agarré la madera balsa, pero no la corté así como indica, digamos, el manual, que hay que cortarla acá de la parte más grande, digamos, sino que la corté directamente del dorso porque del dorso yo al apretar no se quebraba. Porque si yo la cortaba así normalmente, yo al apretar con la tinta húmeda, se quebraba la madera. Y ponerle que estaba en pleno trabajo ahí, se me quebraba y tenía que rehacer todo porque me hizo un enchastre. Pero entonces después dije yo, a ver si la fibra va así. Entonces yo dije, a ver si le corto del dorso, es decir, ocupo los 4 milímetros y después le voy lijando un poquitito, le voy sacando punta, digamos, y entonces ocupo esos 4 milímetros para hacer tengo una pluma, una herramienta de 1 milímetro, de 2, de 3 y de 4, usando el dorso este. Es decir, Y ahí se nos corta. ¿Hola? Se entran al mismo. Sí. A ver. Ah, bueno, ahí se va a cortar. Vale. Bueno, Bueno, parece que no se cortó al final, Amago. Bueno, pero entendieron lo que el compañero compartió, porque está bueno que por ahí compartan estos tips que tienen, digamos, para poder resolver esos problemas que tienen. Para acá cuando quieren hacer textos de cajitas más chiquitas. ¿Sí? ¿Entendieron? Hacen así como si quieren. Ahí está. Fíjate a ver si tu toma ayuda. Ahí lo está mostrando. Sí.